Eh, lo que me convoca hoy día es conversar un poco sobre el tema de diseño y construcción de instrumentos de evaluación. Entonces, hemos ido pasando el día miércoles por varias, podríamos decir, etapas de la construcción de un proceso educativo, digamos, orientado al desarrollo de resultados de aprendizaje. Hoy día lo que yo quiero tratar de hacer es aterrizarlo hacia el nivel del aula, particularmente en la evaluación, y quisiera, en el fondo, darles más que demasiados conceptos e ideas, trabajar un par de ejemplos, ¿ya? Voy a partir enunciando, sin duda, algunos elementos que me parecen que son indispensables para ponernos en el mismo lenguaje, y luego voy a mostrarles un ejemplo de cómo se construye, o qué es lo importante considerar en la construcción de un sistema de evaluación, pensando en las competencias disciplinares y en las competencias genéricas. Vi por ahí varias preguntas relacionadas con eso, y evidentemente hay distinciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, si el sistema me acompaña, ahí está. Hay que partir pensando, yo siempre parto por esto, probablemente lo han visto en alguna representación, en qué entendemos por aprendizaje cuando estamos pensando en resultados de aprendizaje y cuando estamos tal vez pensando también en el desarrollo de competencias. Hay que tener en cuenta que el aprendizaje desde esta perspectiva se entiende como un proceso, obviamente, un proceso en el cual los seres humanos vamos desarrollándonos, ¿sí? Y ese desarrollo es un desarrollo activo, porque evidentemente el ser humano es un ente, una persona, ¿cierto?, que tiene experiencia, que tiene una cultura detrás, que tiene una experiencia vital, que tiene aprendizajes previos, que tiene afectos, que tiene motivaciones, tiene en el fondo todo una mochila, ¿cierto?, con componentes que se ponen en juego en el proceso de aprendizaje. Y en ese sentido es activo, puesto que todos estos componentes preliminares juegan un rol en el aprendizaje del estudiante, en cuanto se ve involucrado en nuevas experiencias que si son significativas, es decir, si de alguna forma movilizan el interés, movilizan las necesidades de ese estudiante, en el fondo van a poder ser puestas en juego para generar nuevos aprendizajes. Entonces, es súper importante entender esto porque de pronto hablar de resultado de aprendizaje no es solamente cambiar la lingüística. Hablar de resultado de aprendizaje significa cambiar el paradigma frente al cual nosotros estamos enfrentando el proceso educativo, ¿ya? Por eso es que estamos poniendo al estudiante en el centro, por eso es que estamos poniendo metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, y por eso es que nos vamos a centrar en algunos componentes específicos para evaluar, y no en cualquier cosa, ¿ya? Dicho esto, cuando hablamos de competencia, que tal vez es como la finalidad última de todo proceso o plan de estudio en las universidades actualmente, estamos hablando de un poco lo que mencionaba Patricia hace unos minutos, que es esta multidimensionalidad. Cuando estamos enseñando para desarrollar competencias y basados evidentemente en los resultados de aprendizaje para poder lograr eso, estamos pensando que el aprendizaje no es solamente el conocimiento declarativo, sino que es el desarrollo de habilidades, es el desarrollo de habilidades procedimentales, ¿cierto?, habilidades intelectuales, evidentemente el aprendizaje de contenido, ¿sí?, pero también el desarrollo de actitudes, la movilización de afectos, ¿sí?, y el desarrollo del comportamiento ético. Entonces, la competencia es algo bien contundente, multidimensional, y cuando entendemos eso, es que, por eso lo recalco ahora, a pesar de que voy a hablar de evaluación, cuando entendemos eso, y solo cuando entendemos eso, podemos hacer buenas evaluaciones, porque muchas veces, por entrar en el bosque, perdemos el final del camino. Y a veces nos entrampamos en tratar de hacer evaluaciones y nos dedicamos mucho tiempo a desarrollar instrumentos y de pronto perdemos el sentido de lo que significa lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta desde qué paradigma, desde qué visión de la educación estamos hablando cuando hablamos de resultados de aprendizaje y hablamos de competencias. Entonces, muy simplificadamente, aquí a lo mejor Jean Piaget me diría un par de cosas. Cuando los seres humanos aprendemos, en el fondo, nosotros, esta red cognitiva que está representada ahí al medio, nos estamos exponiendo a nuevas experiencias. Eso es lo que estamos haciendo. Esa nueva experiencia genera un desequilibrio en este sistema humano, genera un desequilibrio en cuanto nos interesa, nos desafía, o, digamos, de alguna forma nos pone en duda cosas que hemos aprendido previamente. Si no genera un desequilibrio, en el fondo es muy difícil que haya un aprendizaje porque no moviliza al sistema humano para avanzar a aprender, ¿no?
Entonces, si logramos ese desequilibrio, vamos a ir hacia la incorporación de nuevos conocimientos, ya decía, no solamente nuevos contenidos, sino que a lo mejor nuevas habilidades, nuevas heurísticas u otro tipo de aprendizaje. Y por otro lado, la modificación potencial de los esquemas de conocimiento que teníamos preliminarmente. Hecho esto, o sucedido esto, en el fondo el sistema humano vuelve al equilibrio, ¿sí? Y el aprendizaje es eso, es estar permanentemente en situaciones de desequilibrio y equilibrio cognitivo. Entonces, si bien nosotros en las universidades y en los colegios, en las escuelas, generamos procesos formales de educación, el aprendizaje es una naturaleza humana, ¿ya? Y esa naturaleza humana está dado por este sistema, como les digo, bien simplificado en esta diapositiva. Pero es importante tener en consideración eso, porque si tú no eres capaz de generar un desequilibrio en los estudiantes, entonces es difícil que los estudiantes puedan motivarse o puedan tener, digamos, una energía que los movilice, ¿cierto?, a generar acciones de aprendizaje, que es lo que buscamos. Buscamos que sean activos y buscamos que aprendan a aprender, ¿cierto?, y que mantengan ese espíritu permanente de desarrollo. Bueno, el evaluar, en este contexto, se entiende como básicamente la suma de dos elementos. La medición, ¿cierto? Sin embargo, si solo nos quedáramos en la medición, estaríamos tal vez hablando de investigación, porque la medición es simplemente evaluar una variable, ¿cierto? O sea, perdón, es pesquisar una variable y ver en qué magnitud está expresada, ¿no? La evaluación va un poquito más allá en el sentido que compara. ¿Compara con qué? Compara con un estándar, ¿ya? El estándar se supone que lo domina el docente o lo domina la institución, en tanto que las instituciones y los docentes dominan el conocimiento que podríamos decir más correcto, o más seguro, o más probable. Y la medición, en el fondo, se contrasta con estos estándares. Importante saber esto porque, por un lado, la evaluación es medir, es comparar con el estándar, ¿cierto? El estándar va a ser dependiente de la cultura, del sistema educativo, ¿cierto? Entre las características socioeconómicas de una sociedad. Pero eso no es todo, sino que además es lo que se genera a partir de la medición y la comparación, que es en el fondo la retroalimentación. Un sistema de evaluación no es un sistema de evaluación propiamente tal si es que no contribuye a hacer cambios, estímulos o mejoras en el proceso, ¿ya? Entonces, insisto, considérenlo una condición sine qua non. La evaluación no es tal si es que no contribuye al mejoramiento del sistema o proceso que se está desarrollando. Y esto no solamente en educación, sino que en ingeniería, ¿cierto? En cualquier tipo de procesos que haya, esto es una condición necesaria. Entonces, dicho esto, la medición y comparación llevan a generar cambios de estímulo, es decir, te llevan a corregir al estudiante, a ampliarle su perspectiva, a profundizar en algún aspecto específico, o simplemente a respaldar que el estudiante va por un buen camino, ¿ya? Todos estos componentes o todos estos elementos tienen efectos sustanciosos sobre el desarrollo de una persona, ¿ya? Muchas veces uno dice, bueno, un espaldarazo a lo mejor que aporta al desarrollo del sentido de autoeficacia, de competencia personal, de capacidad, ¿cierto? Entre otras cosas, aparte de la autoestima y otros elementos que son sin duda muy importantes. Pero además, la evaluación tiene un carácter de administración de la enseñanza, en tanto que permite también promover, certificar y convalidar los aprendizajes. Es importante entonces tener estas distintas dimensiones porque lo común es que los sistemas de evaluación se queden solamente en la parte de la administración de la enseñanza, comprensiblemente porque existen exigencias institucionales, gubernamentales, ¿cierto?, de estándares internacionales también, que fuerzan un poco a poner excesivamente la mirada en la parte de la administración de la enseñanza. Pero, queridos colegas, y se los digo con, digamos, como de buen corazón y con las mejores intenciones, no nos olvidemos que más allá de la política pública, más allá de los incentivos económicos, más allá de las acreditaciones, nosotros somos, en el fondo, promotores del desarrollo del ser humano. Y en ese sentido, ¿sí?, tenemos un rol clave como formadores de personas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, siendo un poco tal vez no tan correcto, políticamente correcto, diría que el fundamento principal de la evaluación es justamente el cambio y el estímulo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la administración de la enseñanza tal vez es un elemento secundario. Sin embargo, los dos son importantes. En este contexto, es importante entender que hoy día se trabaja en la mayoría de los sistemas educativos, digamos, a lo largo del mundo, con la idea
evaluación auténtica porque durante décadas, a ver, para contextualizar, más o menos este enfoque surge a fines de los 70, comienzos de los 80, y es una especie de contestación prevaleciendo hasta esa altura, que básicamente estaba muy centrado en utilizar efectivamente la evaluación como una herramienta de administración de la educación, ¿ya? Y muy, digamos, con una perspectiva muy de accountability del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la evaluación auténtica viene a contestar esto, viene a criticarlo, señalando que, de alguna forma, la evaluación es una parte consustancial al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación es enseñanza-aprendizaje también. No son cosas divisibles solamente en términos administrativos. Y en este sentido, el rol de la retroalimentación es, pero demasiado fundamental, porque los componentes que les mostré hace un minuto, en el fondo permiten que la cosa que tú encuentres como información permita evolucionar el sistema humano, el sujeto, ¿cierto? El sistema grupal, el curso, la corte, ¿cierto? El sistema carrera, o digamos, sistema cuerpo académico, y el sistema universitario, es decir, sin este componente difícilmente podemos avanzar en una mejor calidad de educación. Y por último, y esto es súper importante en la evaluación auténtica, pone un énfasis en evaluar lo que realmente enseñamos en el aula, porque durante décadas, y probablemente muchos de nosotros fuimos víctimas de este problema, se daba por hecho que se desarrollaban algunos aprendizajes en el aula, pero no habían acciones intencionadas, no habían acciones planificadas para desarrollar esos aprendizajes. Por ejemplo, ustedes podrán ver muy normalmente que en los currículum de las universidades se dice que se va a desarrollar la habilidad para negociar, digamos, la capacidad para convencer, o a lo mejor para liderar. Sin embargo, cuando usted va a ver, digamos, en los microcurrículos, o en la planificación de asignatura, o cuando vas a mirar los instrumentos de evaluación, o incluso cuando vas a mirar el aula, te das cuenta de que no hay ninguna acción intencionada para desarrollar ese tipo de aprendizaje. Y se asume que las personas van a trabajar en equipo y van a saber comunicarse solamente por el hecho de haber asistido a la educación superior. Entonces, el énfasis que pone en la evaluación auténtica es, por favor, señor, mida o evalúe lo que realmente está enseñando, ¿ya? Y en el fondo el mensaje es más profundo. Por favor, enseñe lo que usted dice que está enseñando en su perfil de egreso, ¿ya? Entonces, esta parte es fundamental. Hoy día, como digo, es el mínimo común denominador de la educación a nivel mundial. Más avanzado o menos avanzado, todas las universidades deberían estar más o menos de acuerdo en que este es el sistema básico de trabajo, ¿ya? Entonces, la evaluación tiene estos componentes, sirve para la gestión curricular, porque en el fondo permite perfeccionar con la información que tú obtienes y evolucionar el currículum. Por otro lado, te permite la gestión del aprendizaje propiamente tal, es decir, alimentar el aprendizaje de los individuos y de las cohortes que tienes, y, por supuesto, elaborar o implementar remediales cuando sea necesario. Porque si ves que una cohorte va con problemas sistemáticos en algún tipo de área o en algún tipo de habilidad, entonces es responsabilidad del sistema generar algún tipo de instancia que permita compensar ese aprendizaje. Y por último, la gestión del aprendizaje individual, que en el fondo es lo que habíamos conversado, que es lo que nos toca más directamente a nosotros como profesores de aula, que es orientar, es corregir, es profundizar, entregar pistas de hacia dónde tienes que enfocar tus esfuerzos para desarrollarte dentro de la educación superior, y además para reforzar el sentido de autoeficacia del estudiante. Si no hay feedback, entonces el estudiante no puede saber si en el fondo tiene las competencias o tiene el desarrollo necesario para luego ejercer la profesión. Estamos hablando de, digamos, de un destino o de un norte que tiene un gran calibre. O sea, los chicos que pasan por nuestras aulas luego van a ser nuestros colegas y van a ser profesionales a cargo de cosas importantes en la sociedad, ¿ya? Bueno, hay que hablar sobre de qué se evalúa, luego de quiénes evalúan y también en qué contexto se evalúa. Un poco se ha conversado, así que no lo voy a extender acá, pero sí quiero mencionarlo, es que nosotros evaluamos no solamente en el contexto de las competencias y de los resultados de aprendizaje, evaluamos conocimiento declarativo, sin duda, no hay dónde perderse allí, ¿ya? Evaluamos habilidades cognitivas, habilidades de ejecución, pero también evaluamos actitudes, evaluamos comportamiento ético, evaluamos desarrollo de ciertas emociones o de ciertas disposiciones.
Y estos son los aspectos que más comúnmente uno ve cuando acompaña procesos de cambio curricular, ¿cierto? Y pedagógico, que están más débiles. Siempre están más débiles. Tanto a nivel curricular como a nivel microcurricular y a veces, y la mayor parte de las veces, en la aplicación en el aula y sobre todo en la evaluación que muchas veces complica a los profesores porque no es algo tan habitual, ¿cierto? No es tan de sentido común el saber cómo evaluar estas cosas, ¿ya? Por otro lado, el quien evalúa hace una diferencia importante, porque quien evalúa puede ser el mismo sujeto evaluándose a sí mismo o pueden ser otros evaluando al sujeto, ¿ya? En este caso docentes o los compañeros, ¿ya? El punto acá interesante es que, por un lado, depende de quién evalúe, es lo que va a mirar o en qué se va a enfocar, ¿ya? O qué indicadores del comportamiento que tú esperas o del aprendizaje que tú esperas va a focalizar o en los cuales se va a centrar. Entonces, uno tiene que tener en consideración esto cuando construye evaluación, porque si yo doy coevaluación a mis estudiantes, entonces los estudiantes pueden mirar ciertas cosas del aprendizaje. Sin embargo, los profesores deben o pueden mirar otras cosas, ¿sí? Y los estudiantes pueden mirar o deben mirar cosas de sí mismos distintas a las de los otros actores. Lo nutritivo, o lo más ideal, podríamos decir, es combinar estos distintos componentes porque la triangulación de estas informaciones permite, en el fondo, mayor precisión en la pesquisa de los aprendizajes. Cada uno ve espacios distintos del mismo proceso. Por otro lado, y tal vez por último, antes de ir a los ejemplos que les prometí, nosotros nos centramos en desarrollar o inventar, pues, si ustedes quieren, diseñar situaciones de evaluación que permiten capturar esos aprendizajes que vamos a evaluar. Entonces, esto es radicalmente importante, porque ustedes no tienen idea, y tal vez se van a reír un poquito, la cantidad de veces que a uno le toca ver que un profesor dice que está desarrollando, por ejemplo, la habilidad de análisis, no, veamos algo más concreto, el desarrollo de prototipos, y luego vas a ver cuál es la forma en cómo está pesquisando ese aprendizaje, y lo está haciendo a través de certámenes escritos, ¿ya? O te está diciendo que en el fondo los estudiantes, al salir de la asignatura, deben ser buenos comunicadores y jamás tuvieron una oportunidad para comunicar, ni para desarrollar la habilidad de comunicación, ni para que se les fuera a evaluar esa habilidad, ¿ya? Esto es central, sobre todo para aquellas instituciones que quieren alcanzar acreditaciones, sean nacionales o internacionales. La coherencia de la cual hablaba Jesús en algún momento es fundamental. Yo tengo que ser capaz de desarrollar situaciones de evaluación que me permitan pesquisar indicadores o evidencias, ¿cierto?, del aprendizaje que espero en mis estudiantes. Entonces, si yo quiero que los estudiantes sean capaces de ejecutar acciones, bueno, tendré que poner algunos contextos en los que efectivamente ejecuten acciones, sean reales o simuladas. Si yo quiero que los estudiantes sean capaces de desarrollar soluciones creativas, innovadoras o lo que sea, tengo que desarrollar situaciones de aprendizaje primero y luego de evaluación que me permitan pesquisar comportamientos relacionados con el desarrollo de soluciones innovadoras o creativas, ¿ya? Si yo quiero que los estudiantes sean hábiles en el desarrollo o en el manejo, por ejemplo, de herramientas concretas de dosificación, dimensionamiento y elaboración del hormigón, por decir una tontera, estoy refiriéndome a las imágenes que ahí pongo, necesito que los estudiantes en el fondo tengan la oportunidad de ejecutar esas acciones, porque en el fondo, si los estudiantes no pueden ejecutar este tipo de acciones, no pueden demostrar de lo que son capaces, y a lo mejor nosotros estamos poniendo situaciones de evaluación que no son pertinentes y que por lo tanto no es culpa del estudiante que no sepa o que no pueda desplegar esos aprendizajes, sino es que la situación es demasiado estrecha para representarlo. Esto es fundamental cuando hablamos de evaluación de competencias y cuando hablamos de resultados de aprendizaje, porque en el fondo, como ya se ha comentado, las competencias involucran no solamente el saber cosas, el ser capaz de aprender contenidos, sino que implica, como decía, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de heurísticas, actitudes. ¿Cómo vas a mirar tú una actitud en un certamen? ¿Cómo vas a mirar, por ejemplo, tú la habilidad que tiene una persona para atender a otra o para negociar con esa persona o para liderar un grupo o para trabajar en equipo, si no pones situaciones que permitan efectivamente pesquisar esos indicadores, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, desarrollar situaciones de evaluación que permitan a los estudiantes desplegar evidencias de su aprendizaje, ¿ya? Dicho esto, aquí esto es lo que a mí me parece neurálgico
de cualquier proceso de diseño o de construcción de instrumentos de evaluación. Importante para los curriculistas y importante para los profesores que elaboran sus evaluaciones en el aula. Tener claro que nosotros aspiramos a desarrollar competencias de los estudiantes. Nosotros decimos como institución, queremos que por ejemplo, los ingenieros civiles, por ejemplo, tengan estas características, que los psicólogos tengan estas características. Ese es nuestro perfil de competencia y que está muy bien coordinado, debe estar muy bien coordinado con cuál es el sello o el espíritu diferenciador de nuestra institución, porque no es lo mismo que la universidad sea una universidad que está en una zona rural, por ejemplo, y que tiene, abarca, o los profesionales que de ahí salen, abarcan una serie de problemas muy contingentes de esa comunidad, respecto del espíritu de una universidad, de una gran urbe, que se preocupa de otro tipo de problemas o necesidades, ¿ya? Y así pueden haber muchas diferencias. El punto es que el perfil de egreso, el perfil de competencias es el norte, es lo que, en el fondo, todo estudiante que pase por esta carrera debe lograr desarrollar. Los resultados de aprendizaje están a nivel de las asignaturas, pero deben ser muy coherentes respecto de las competencias, porque, como ya hemos dicho, las competencias no se pueden, o muy difícilmente se pueden desarrollar en una sola asignatura, ¿ya? Las competencias normalmente se nutren de resultados de aprendizaje que están distribuidos en distintas asignaturas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una asignatura que yo tengo es análisis cuantitativo de datos para psicología. Entonces yo les enseño a los chicos análisis de estadística descriptiva, inferencial, les enseño a graficar, les enseño a comprender cómo utilizar las herramientas de la estadística para entender procesos humanos y sociales. Ese es mi compromiso de asignatura, esos son mis resultados de aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje contribuyen al perfil de egreso del estudiante de psicología y futuro psicólogo, ¿no? Pero por sí sola, la asignatura en el fondo no cumple ninguna de las competencias. La acción conjunta del currículum, de las distintas asignaturas, es la que permite en el fondo desarrollar las competencias, ¿ya? Esto es crucial, porque cuando yo estoy en mi asignatura, yo lo que tengo que tratar de desarrollar, elaborar, identificar, o como ustedes le quieran llamar, son indicadores del logro de esos resultados de aprendizaje. Si yo digo que el estudiante debe ser capaz de graficar apropiadamente, o utilizar gráficos apropiados para representar información asociada a variables psicológicas, entonces yo tengo que pensar en indicadores concretos, observables y medibles que me permitan saber cuándo el estudiante realmente sabe utilizar gráficos para representar variables psicológicas. Entonces yo tendré que a lo mejor tener como indicador que el estudiante es capaz de elaborar gráficos apropiados para cada tipo de variable o para el nivel de medición de variable, porque no es lo mismo graficar una variable ordinal que una nominal, que una escala o intervalo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces yo tendré que pensar cuáles son las evidencias concretas, objetivas, que yo puedo observar en el comportamiento de mis estudiantes, que me dicen a mí, ¿se logra el resultado de aprendizaje o no se logra? ¿Ya? Entonces, a nivel de asignatura, quien manda todo el diseño de la evaluación es el resultado de aprendizaje. Mis instrumentos deben estar orientados a responder a esos resultados de aprendizaje. Y para que mis instrumentos respondan a esos resultados de aprendizaje, yo tengo que pensar en indicadores de logro concretos, observables, medibles, de cada uno de mis resultados de aprendizaje. A veces uno tiene 3 indicadores, 4 indicadores, 5 indicadores, o 1, respecto del resultado de aprendizaje. Va a depender en el fondo del nivel de complejidad que tenga ese resultado de aprendizaje nada más. En un momento más les voy a mostrar algunos ejemplos que les van a servir, ¿ya? Ahora, y aquí volvemos a lo de la situación de evaluación. Yo no saco nada con volar en la imaginación de cuáles podrán ser mis indicadores de logro, porque en el fondo yo necesito primero pensar en qué situación voy a pesquisar a los chiquillos, su aprendizaje me refiero. En qué situación los voy a poner para yo poder observar si aprendieron o no. Entonces, volviendo a mi asignatura de análisis de datos, si yo quiero saber si los chicos saben usar los gráficos para poder representar variables psicológicas, entonces a lo mejor les tendré que pedir que, por ejemplo, vayan a la calle, ¿cierto? Y investiguen cuál es, por ejemplo, el nivel de satisfacción de las personas respecto de su propia vida. Que inventen una escalita chica, de 1 a 5, por ejemplo, y vayan a encuestar personas. Y luego que la información que obtienen de esas personas me la puedan representar en gráficas. Así de sencillo. Y en esa situación, ¿ya? Que conecta de alguna forma el aprendizaje con el uso, la aplicación o la utilización de ese conocimiento,
en esa situación yo puedo pesquisar mis indicadores. Entonces, sabiendo cuál es la situación de evaluación a la cual yo voy a someter a los chicos, es más sencillo pensar en cuáles son los indicadores posibles de observar en esa situación, ¿ya? En cualquier caso, no importa, algunos tienen mejor capacidad de abstracción que yo tal vez, que pueden partir de indicadores y luego ir a la situación de evaluación, o viceversa. Da igual, lo importante, estimados profesores, es que esto sea absolutamente coherente, porque cualquier acreditador internacional o acreditador nacional se va a fijar en esto, se va a fijar, tú dijiste que ibas a desarrollar, que los chicos sepan utilizar gráficas para representar variables psicológicas. Bueno, ¿cuáles son tus indicadores? ¿En qué te vas a fijar para hacerlo? ¿Y dónde vas a ver esos indicadores? En los criterios de evaluación de la pauta, ¿ya? Y luego va a ver si la pauta se puede aplicar en la situación de evaluación que tú diseñaste, ¿ya? Entonces, la estrecha coherencia entre estos componentes es lo importante, porque básicamente, ¿de qué habla esto? De que el profesor ha planificado bien la evaluación, nada más que eso. De pronto suena un poco más engorroso de lo que es, pero la verdad es que es mucho más sencillo de lo que uno piensa, y cuando uno hace el esfuerzo inicial que requiere hacer esta cosa, hacerla bien, digamos, el desarrollo del material que te queda es invaluable y queda para toda la vida. Es decir, uno lo va modificando paulatinamente a través de los años para irlo mejorando, pero la estructura central básicamente es un poco inmutable. Ok, un ejemplo, para que no hablemos o no construyamos castillos en el aire. El perfil de competencias que yo les estoy mostrando allí es el perfil de competencias de ingeniería en X universidad que no voy a mencionar para proteger la identidad de aquellos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver 6 competencias que se esperan en el perfil de egreso de estos estudiantes de ingeniería, ¿ya? La primera competencia que destaqué en amarillo es una competencia de tipo disciplinar. Está centrada en aquellos aspectos fundamentales que tienen que desarrollar los chicos propios de la ingeniería, que no hacen en otras especialidades de la misma forma, ¿ya? Eso es lo que define en el fondo una competencia disciplinar, aquello que es propio de la misma disciplina. Entonces, aquí se espera que los chicos sean capaces de concebir, diseñar, implementar y operar sistemas, productos, procesos y servicios para satisfacer las necesidades del medio, promoviendo un desarrollo sustentable. Entonces, lo que nosotros queremos acá de estos chiquillos es que sean capaces de ir a mirar situaciones afuera, que las entiendan, las conciban y las problematicen, luego hagan diseños y generen soluciones que sean pertinentes para esas personas y que se preocupen por el entorno, ¿ya? Así, dicho más sencillo. Esto es una competencia de alto nivel de complejidad. Y yo necesito que mis asignaturas contribuyan a desarrollar esta competencia, lógicamente. Entonces, la idea es, ahí está, que tenemos esta competencia de la cual yo ya les he hablado, y tenemos una asignatura que se llama Introducción a la Ingeniería, en la cual aportamos un granito de arena al desarrollo de esta competencia. Lo que ustedes ven en el cuadro son resultados de aprendizaje de esta asignatura, ¿ya? Entonces, nosotros queremos que los chicos sepan concebir o problematizar o generar un problema, ¿ya? Que vayan, midan, capturen, conversen y digan, este es un potencial problema que resolver. Queremos que identifiquen los aspectos científicos y tecnológicos de su disciplina, de la ingeniería, que podrían servir para para desarrollar ese problema. Queremos que identifiquen aspectos económicos, legales y ambientales que contribuyan en el fondo a resolver este problema. Y finalmente queremos que nos propongan una solución de un nivel de complejidad de primer año, porque esta es una asignatura de primer año. Algo sencillo, conceptual principalmente, pero que en el fondo esté bien conectado con la necesidad o problema de esas personas que están siendo afectadas, ¿ya? Estos son resultados de aprendizaje de una asignatura real de introducción a la ingeniería que contribuyen, como ustedes ven en el grosor de las líneas, ¿ya? Representa un poco cuánto aporta cada resultado de aprendizaje a la competencia. Esto normalmente se hace en diseño curricular en una matriz de tributación de competencia, en la que uno dice, estos resultados de aprendizaje de estas 30 asignaturas que tiene mi malla curricular son los que contribuyen a la competencia 1, y lo hacen en esta magnitud, en este tamaño, ¿ya? Luego, segunda competencia, tercera competencia, cuarta competencia. Aquí yo solamente he ocupado el grosor de las líneas para hacerlo de una manera sencilla y gráfica para el ejemplo, ¿ya? Pero en el fondo es importante saber que los resultados de aprendizaje de mi asignatura contribuyen en distinta proporción o con distinta magnitud al desarrollo de la competencia. Muy difícilmente, como ya he dicho, se puede desarrollar toda una competencia en una asignatura. Yo lo he visto en muy pocos casos, particularmente en países nórdicos, donde
básicamente una asignatura puede durar 3 años, ¿ya? O sea, es un sistema curricular absolutamente distinto al nuestro, no es ni trimestral ni semestral, funcionan distintos, ¿ya? Ok, tenemos la competencia, tenemos resultado de aprendizaje. Yo aquí me voy a quedar con uno para ejemplificar cómo eso baja a los indicadores, ¿ya? Entonces, teníamos la competencia de CDIO, ¿cierto? Para los que conocen ingeniería, y el resultado de aprendizaje que yo voy a elegir es que sepan concebir un problema desde la perspectiva de ingeniería, es decir, que sepan armar una problemática a partir de los conocimientos de ingeniería que ellos ya tienen en primer año. Dicho eso, tengo la competencia, tengo mi resultado de aprendizaje. ¿En qué situación puedo yo pesquisar que los chicos son capaces de concebir un problema? Bueno, aquí yo he diseñado una situación en la que los chicos tendrían que elaborar, digamos, tendrían que hacer un proyecto en el cual se elabora una solución para resolver un problema del campus que tenga que ver con ingeniería. Nuestro campus en la Universidad de Concepción es muy grande, son varias hectáreas de magnitud, ¿ya? Y tiene muchos problemas, tiene problemas de transporte, tiene problemas de circulación de las aguas lluvia, tiene problemas asociados, por ejemplo, a la temperatura, tiene un montón de problemas que son susceptibles de resolver desde la ingeniería. Entonces lo que nosotros les pedimos a los chicos es, vayan al campus, encuentren problemas que se puedan resolver con mirada de ingeniería, ¿ya? Y póngamelo en términos de un problema de ingeniería, ¿sí? Esa es la situación a la que nosotros sometemos a los chicos. Y a partir de esa situación es que podemos pensar en una serie de indicadores. Entonces, mientras los chicos están buscando esta problemática, la están tratando de armar en términos de pensamiento ingenieril, es que nosotros podemos observar si el estudiante describe el problema que afecta al campus, ¿ya? Sus aspectos fundamentales, ¿no? Y si puede explicar el origen del problema a partir de lo que sabe de ingeniería, ¿ya? Queremos ver si es que indica las consecuencias para los usuarios de si este problema no se resuelve en el corto y el mediano plazo. Queremos saber si define bien a la comunidad afectada, ¿ya? Si es capaz de conocer o reconocer los grupos de interés que estén involucrados en este problema. Queremos ver si es que describe los mecanismos que se utilizan para poder vincularse con la comunidad y validar su propia visión respecto al problema, porque en ingeniería hoy día se entiende perfectamente que lo que uno tiene es nada más que una aproximación frente a una problemática y que es importante validarla con los potenciales usuarios. Por último, buscamos que describa y que justifique detalladamente las decisiones que ha tomado, para ver si es que en esas decisiones que ha tomado hay pensamiento ingenieril, ¿ya? Entonces, en esa situación que hemos diseñado, hemos levantado una serie de indicadores que yo después voy a poder observar cuando el chiquillo me entregue su avance de proyecto o me cuente en una exposición, por ejemplo, qué tal ha ido con el desarrollo de la conceptualización o concepción de su problemática, ¿sí? Son todas cosas objetivas, son todas cosas observables, son todas cosas concretas de observar en esa situación de evaluación. Si la situación de evaluación fuese otra, probablemente los indicadores serían distintos, por cierto, ¿no? Ok, entonces, básicamente, aquí me equivoqué en el título, les pido perdón, debería decir lo mismo de competencia disciplinar. Aquí es nada más que un recuento de la secuencia que seguí. Tenía una competencia de perfil de egreso, luego elegí un resultado de aprendizaje para elaborar mi evaluación, que era la concepción del problema. Luego, un instrumento, el cual va a estar desarrollado a partir de la situación de evaluación de elaborar una solución para un problema del campo universitario. Y aquí yo voy a mirar si el estudiante es capaz de describir el problema que afecta al campus, considerando los aspectos fundamentales, por ejemplo, causas, consecuencias, efectos, y el origen del problema, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo mis indicadores, queridos profesores, por eso digo que esto es el tronco vertebral de cualquier construcción de instrumentos. Cuando yo tengo mis indicadores coherentemente desarrollados con esto, entonces yo ya tengo los instrumentos. Porque nada más tengo que elegir la forma más adecuada para poner estos indicadores para que me sirvan para construir una pauta. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es una pauta de checklist. Un presente ausente, un sí, no. Yo podría poner los indicadores que concebí anteriormente, estos que les mostré acá, vuelvo un poquito, los podría poner en un listado y hacer una pauta de presente ausente. Esa sería una forma de evaluación que sería totalmente pertinente y totalmente razonable para, por ejemplo, hacer un punto de control para
un preinforme o una entrega de avance, por ejemplo, ¿ya? Y yo podría elegir las ponderaciones de cuánto pesa relativamente en relación al resto de los ítems, de los indicadores, cada componente, y así darle una ponderación diferencial a cada uno de los componentes. Entonces, lo que quiero que vean es que finalmente la pauta es lo último, ¿ya? Y la pauta surge naturalmente cuando yo tengo claro cuáles son mis indicadores. Y los indicadores surgen naturalmente cuando yo tengo clara la situación. Y la situación surge naturalmente cuando tengo claro el resultado de aprendizaje, ¿ya? Es una cadena estrechamente conectada. Ahora, yo podría tomar esos mismos indicadores de logro y transformarlos en una escala de valoración. Las escalas de valoración son muy similares a las escalas Likert en ciencias sociales, que en el fondo te dicen, califica de 1 a 7, califica de 1 a 5, califica de 1 a 3, determinado indicador, ¿ya? Entonces, el mismo indicador yo lo podría poner en una escala de 1 a 3 y decir, este estudiante ha mostrado un nivel bajo de desarrollo de este componente, este estudiante ha desarrollado un nivel medio de avance en este componente, y podría poner un tercer nivel. Yo podría poner 10 niveles, 100 niveles, 1000, lo que ustedes quieran, ¿ya? Lo importante es que sea algo que sea razonable en el contexto de lo que yo estoy haciendo en mi asignatura. Porque a lo mejor para mí es suficiente con 5 puntos para darle algún nivel de detalle o de desagregación a la calificación. Pero a lo mejor podría tener una escala que tenga 7 o 10 puntos, ahí ustedes deben ver en cada caso, ¿ya? Los mismos indicadores, queridos profesores, se pueden transformar en una rúbrica, ¿ya? Hay distintos tipos de rúbrica, que yo nada más traje un ejemplo sencillo, en el que tú desagregas, ¿cierto? Desagregas el comportamiento final esperado, que es nuestro indicador, el que ya teníamos hecho, el que acá aparece como indicador o criterio, ¿ya? Yo lo desagrego en una serie de comportamientos de menor nivel de logro, ¿ya? Entonces, a la derecha de esta pauta, yo tengo el máximo esperable, el ideal, ¿ya? Luego, en el nivel 4, en este caso, yo tengo un nivel de desarrollo menor. En el nivel 3 tengo otro poquito menos, y en el nivel 2 o 1 tendría el mínimo, ¿ya? Nuevamente, la cantidad de niveles que yo desarrolle es discrecional. Lo importante no es la cantidad de niveles, ¿cierto? No es importante 4, 5, 7, 99, no es lo relevante. Lo relevante es que los niveles que yo describa sean niveles apropiados para poder, en el fondo, retroalimentar al estudiante para que se dé cuenta qué hice bien, qué no hice bien y qué me falta, ¿ya? Volvemos a los orígenes conceptuales de la evaluación. La evaluación, queridos profesores, recuerden que lo más importante tal vez de la evaluación es entregar indicios, pistas a nuestros estudiantes, no solamente de lo correcto e incorrecto, que, paréntesis, está asociado a la justicia académica. Los estudiantes valoran reglas claras para ser evaluados y jamás se quejan cuando eso está bien diseñado, ¿ya? Diferente a cuando hay reglas distintas para todos, o sea, cuando el profesor evalúa alogímetro, eso es un desastre, ¿ya? Pero además de que sirva para esto, ¿no? Es para darle pista al estudiante hacia dónde tiene que ir, ¿ya? Entonces yo le digo al estudiante, tú estás aquí, pero deberías estar acá, ¿ya? Y para poder estar acá tienes que ser A, B, C, D, ¿sí? Para eso sirven este tipo de instrumentos de evaluación, ¿ya? Muy rápidamente, porque creo que no me queda tanto tiempo, no sé si Samantha me puede decir cuánto queda. Aquí hay un ejemplo. Este es el ejemplo de la pauta de evaluación real, ¿cierto? Del curso que yo les estaba comentando, del cual yo tomé estos resultados de aprendizaje e Tranquilo, indicadores. profesor, puede seguir. Súper, muchas gracias. Bueno, estas son las pautas reales, ¿ya? Entonces, como ustedes se darán cuenta ahí en la proyección, la pauta tiene 3 niveles. Nosotros decidimos que con 3 niveles era suficiente para que los estudiantes tuviesen claridad respecto de estos componentes. Entonces, como ustedes verán, el resultado de aprendizaje que se mide acá es si el estudiante es capaz de identificar el problema que quiere abordar y sus afectados. Y para eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 indicadores de logro. Y esos 5 indicadores de logro están desagregados en básicamente 4 niveles. Desde el que no incluye el ítem hasta el que tiene el ítem muy completo, ¿sí? Lo mismo pasa con los aspectos formales acá abajo. Esto lo puse nada más porque, en el fondo, esto no tributa a este resultado de aprendizaje de acá, ¿sí? Pero normalmente uno incorpora aspectos formales porque quiere también enseñar a los estudiantes a hacer buenos reportes, a diseñar buenas presentaciones, entre otras cosas, ¿ya?
Ok, eso era una competencia disciplinar. Ahora, ¿qué pasa con las competencias genéricas? ¿Ya? Del mismo perfil de competencia de esta carrera que les estaba contando, yo tomé en la competencia número 5, que habla sobre la capacidad de los estudiantes para comunicar de manera efectiva en su ámbito profesional, utilizando el idioma inglés como idioma extranjero. ¿Ya? Entonces, tomé la competencia, siguiendo este esquema que les mostré inicialmente, este hilo conductor. Tomé un resultado de aprendizaje de la asignatura para este ejemplo, que es que el estudiante sepa expresar resultados de su proyecto de manera oral y escrita. Eso es lo que me interesa ver en este resultado de aprendizaje. Para poder yo pesquisar este resultado de aprendizaje, entonces voy a pensar en una situación ad hoc o idónea, ¿ya? Algo que me sirva para pesquisar la expresión verbal. No le voy a pedir al chiquillo, ¿cierto?, que me diga, que me haga un certamen sobre digamos, los modelos de comunicación efectiva, que me hable de Václavic, ¿cierto?, y no sé quién. ¿Para qué me sirve eso? Lo que yo necesito es ver si el cabro es capaz de ejecutar ciertas acciones comunicativas, ¿ya? Por ejemplo, organizar bien un discurso, por ejemplo, utilizar el lenguaje formal, ¿cierto? Hacer las pausas, acompañar la comunicación con un buen uso de las manos, qué sé yo, lo que sea necesario en ese contexto. Entonces, hemos delimitado como situación que el estudiante, al final, en cada hito evaluativo, en la entrega intermedia y en la evaluación final, haga un elevator pitch, que es una técnica de presentación que se utiliza mucho en innovación y emprendimiento, en la que el estudiante en 3 minutos, en 5 minutos, te tiene que mostrar todo su proyecto, ¿ya? Y tiene una estructura muy específica de trabajo que nosotros le enseñamos a los chicos en clase, por cierto. Pues no les vamos a pedir que hagan un pitch si nunca les han enseñado a hacer uno, ¿ya? Tenemos esta situación, entonces los chicos tienen que hacer esta comunicación y permitimos, como es trabajo en equipo, permitimos que los chicos hagan 2 intervenciones breves para complementar. Entonces, el que expone es uno de los estudiantes al azar. Todos tienen que estar preparados para hacerlo, ¿ya? Y para ayudar a sus compañeros, digamos, en la presentación, pueden intervenir un par de veces que permitan complementar la información que éste presenta. Pero son intervenciones puntuales. Entonces así acotamos estas presentaciones a un espacio temporal pequeño. Dicho esto, tenemos claro qué resultado de aprendizaje queremos desarrollar. Tenemos clara la situación de evaluación, ahora faltan los indicadores. Y, como ustedes verán acá, hay una serie de indicadores potenciales. Yo ya les adelanté algunos. Puede usted pensar en que elaboren buenos informes, ¿cierto? Que sean coherentes, que sean suficientes, que sean comprensibles, que elaboren reportes donde usen bien el lenguaje, digamos el español, el castellano o donde estén, que organice la presentación con una lógica, un hilo conductor, una secuencia, ¿ya? Un discurso, una historia, no sé, que diseñe el material de apoyo apropiado, etc. Hay una serie de potenciales indicadores que podrían ayudarme a pesquisar este resultado de aprendizaje. Para el ejemplo de la pauta que les voy a mostrar a continuación, lo que yo he tomado es el que está ahí destacado en amarillo, es decir, que utilice adecuadamente el lenguaje culto formal en su exposición, ¿sí? Entonces, para evaluar esta competencia genérica de comunicación, teníamos el perfil de egreso, la competencia comunicacional grande en idioma español y en idioma inglés como idioma extranjero. Luego yo tomé un resultado de aprendizaje de mi asignatura que aporta a esa competencia, que es expresar resultados de manera oral y escrita. Luego, en mi instrumento, yo voy a mirar este indicador puntual, que es utilizar adecuadamente el lenguaje culto formal en la exposición verbal, ¿sí? Y que lo haga en una situación de evaluación tipo elevator pitch, ¿ya? Ok, entonces nuevamente tenemos los mismos ejemplos, ¿ya? Tenemos indicadores claros de logro. Bueno, yo los puedo chequear, presente o ausente. ¿El chico utilizó lenguaje formal o no? Sí o no, listo. Puede ser una forma de evaluar, dependiendo de qué propósito tengo yo para evaluar. ¿Lo quiero retroalimentar? ¿Le quiero poner una nota? ¿Qué cosa quiero hacer con eso? Va a variar el tipo de herramienta que yo uso para corregir o para evaluar. También lo puedo hacer en una escala de valoración, tal como les mostré anteriormente. Entonces yo puedo decir el grado en que el estudiante ha sido capaz de usar el lenguaje formal, formal, o que ha ocupado, por ejemplo, la corporalidad, o que ha utilizado el lenguaje verbal y no verbal, o lo que sea, ¿sí? Y por último,
básicamente les puedo pedir o puedo elaborar una rúbrica que me permita desagregar detalladamente cada uno de los niveles que me interesa pesquisar. Entonces yo digo, mi resultado final, ¿cierto? El indicador que yo estoy midiendo es que el estudiante exponga usando apropiadamente el lenguaje paraverbal, por ejemplo, la entonación, el ritmo, el énfasis, las pausas, ¿sí? Y luego, en cada nivel, voy desagregando ese nivel máximo. Yo les sugiero usar esa lógica, así trabajo yo, no es que sea lo mejor, pueden hacerlo en la dirección que ustedes quieran, pero normalmente es más fácil construir niveles más pequeños cuando uno ya sabe cuál es el ideal, ¿ya? Entonces puedes ir quitando cosas, ¿ya? O puedes ir diciendo, hablando en términos de continuidad, es decir, que, por ejemplo, en el nivel final tú esperas que la elocución del estudiante sea, digamos, valga la redundancia, elocuente, fluida, de gran, digamos, que convenza, ¿cierto?, que transmita muy potentemente el mensaje, y en unos niveles más anteriores, hablar de, digamos, una continuidad más pequeña, por ejemplo, claridad, sencillez, precisión, pero no elocuencia ni convencimiento, y más abajito podemos pensar a lo mejor que estaba organizada, que se entendía, ¿cierto?, que tenía los componentes mínimos, y más abajo, y así, ¿sí? Entonces, bueno, los ejemplos que le he puesto es para denotar un par de cosas. Primero, esto es sencillo de hacer. Requiere trabajo, ¿eh? Sí, requiere trabajo. Pero ya les decía que la inversión de trabajo que ustedes hacen se paga durante todas las veces que usted haga la asignatura de aquí en adelante, y se paga bien, porque genera justicia evaluativa en los estudiantes y porque ayuda a que los estudiantes aprendan, además de que le va a permitir cumplir bien su acreditación o lo que esté tratando de hacer. Pero además contribuye decididamente generar sistemas de evaluación de este tipo a mejorar el currículum. Recuerden ustedes que la evaluación tiene un componente de mejoramiento continuo podríamos decir, del plan de estudio. Los planes de estudio no son estáticos, ¿ya? Nosotros en la universidad tenemos modelos para eso, hay un modelo de mejora de carrera, ¿cierto?, el cual, digamos, dice prácticamente cómo tú, en el fondo, utilizas la información de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, en qué punto controlas y cómo eso te sirve para tomar decisiones que vayan mejorando la forma en cómo se imparten las carreras. La aspiración o lo esperable es que las universidades no solamente hagan bien esto a nivel de aula, sino que además lo hagan bien en términos de gestión curricular, que utilicen esta información para que los currículums vayan realimentándose y mejorando, teniendo en cuenta que el mundo está cambiando afuera, y si las instituciones no cambian, en el fondo la educación que entregamos a nuestros estudiantes queda en desventaja, queda pobre, y de alguna forma les va a generar necesidades o déficit en el futuro, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo que les he presentado sea de utilidad. Cualquier duda que tengan, quedo atento. Y decir nada más, reiterar que es un agrado estar acá con ustedes y que, por cierto, agradezco muchísimo a Penser, a Samantha, que está hoy día dirigiendo esta reunión, y felicitar la motivación de tantos docentes por ponernos al día, ¿cierto?, y compartir sobre estos temas. Muchísimas gracias a ustedes.